Hablaremos ahora de la clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Su origen data de 1897, después de terminar la reorganización de la ya establecida Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Esta biblioteca es aquella que cuenta con el mayor acervo en inglés del planeta, y su sistema de clasificación fue creado especialmente para organizar sus obras. El problema más grande que puede llegar a tener, y si no se conoce el idioma, es que se encuentra totalmente en inglés. A diferencia de Dewey, LC maneja la clasificación alfanumérica, o sea que es una combinación entre las letras y los números. Además, se utilizan 21 letras para dividir las disciplinas, a diferencia de los 10 disciplinas, 10 categorías a las que dividía Dewey. Como pueden ver, al lado de la pantalla, es mucho más grande que Dewey y tiene un poquito más de acceso. Hay algunas letras que cuentan con tomos diferentes, pues son amplias de abarcar. Tal es el caso de K, que son las legislaciones. Se dividen en general, de las naciones de Estados Unidos, Canadá, América Latina, etc. También es el caso de P, que son las literaturas y el lenguaje, y B, que es la filosofía, la psicología y la religión. Notas importantes de LC. Primero, las disciplinas no se sobreponen. Si piensas que si pones una letra enseguida de otra conectará las disciplinas generales, estás equivocado. ML no significa música educacional. ML significa literatura de la música, pues dentro del tomo M se vuelve a dividir en letras refiriéndose a subclases. Y hablando de subclases, todas siguen un patrón específico que es el siguiente: formas, teoría o filosofía, historia, obras generales, estudio y materias específicas. Por ejemplo, si buscaras música en general, primero encontrarás que se especifican las formas en que se presenta, después verás la numeración de teoría, filosofía, de historia, obras generales, estudios y materias específicas. Este patrón aparecerá en cualquier clase y subclase. Incluso en el ejemplo anterior de la literatura de la música aparecerán. Es la marca de excelencia de LC, podríamos decirlo así. Siempre va a aparecer. Los números y las subdivisiones. Los números de cada subclase proporcionan las subdivisiones que representan las características de la obra, expresada en las siguientes tablas: tabla de forma, tabla geográfica, tabla cronológica, tablas de subdivisiones de materia y tablas combinadas. Estas representaciones aparecen casi de la misma manera que el patrón anterior. Ahora, outline, tablas e index. El outline funciona como tabla de contenido y resume las porciones en las que se divide el esquema. Las tablas aparecen justo después de terminar el esquema. Las excepciones son las letras K, la de legislación, y P, literatura, que tienen unos pequeños tomos para sus propias tablas. En el index o índice es la última sección y cumple la misma función de Dewey, ordenar los temas por orden alfabético, pero tienen una característica especial: el símbolo de más. Este significa que se necesita revisar dentro de los esquemas, pues tienen más divisiones y la notación es lo más general. En este caso, HB 578 está pidiendo al clasificador que vaya directo a los esquemas, porque ahí es muy general y se pueden especificar más. LC usa de forma especial una tabla Cutter, que no existe aparte como lo sería el código Cutter-Samburg. Esta forma especial se agrega a la construcción de la notación precedida de un punto, si así se indica en el esquema. Estos Cutter en LC representan una obra dentro de un número de clasificación determinado, primordialmente, aunque también es muy frecuente la utilización de números Cutter para representar tópicos, personas, nombres geográficos, etc., siempre y cuando expresamente lo indique el sistema. Como pueden ver, aquí aparece la imagen de cómo se utiliza el Cutter de LC. Podemos hablar de un ejemplo que sería México, que terminaría siendo M49. ¿Por qué?
M es una consonante distinta de S o Q, seguida de la E, que es 4, y después la regla 5 dice, que es la segunda letra, X, que es 9. El uso del cúter en LC es muy complejo y se puede dividir de esta manera. El simple significa que si no se indica en los esquemas que se use un cúter para otro uso que no sea la representación de una obra dentro de un número, entonces se utilizará un solo número cúter, teniendo en cuenta el tema de la obra. Doble. En los esquemas a veces se encuentran algunos números seguidos de esta tipología. Esto indica que se formará con dos números cúter. El primero, de acuerdo con la indicación puntual del esquema, y el segundo generalmente para representar a la obra. Es de alguna manera una extensión del número de clasificación para representar un tópico, persona, organismo, nombre geográfico, etc. Reservado. Este también se caracteriza por el uso de la letra A y la Z, pero de una manera especial. Los cúters reservados se utilizan para ciertas obras que van antes o después de un grupo de otras obras del mismo tema. Al final, sucesivo es un número cúter que existe para darle un sentido lógico a las materias o a los materiales. Consiste en una simple expansión decimal del cúter.